Continúo con la segunda parte del ejercicio. Y el número 7 dice, el comprador del camión entrega cuenta del cheque sujeto a rendición de cuenta, presentando los siguientes documentos. Factura de compra del camión, 200.000 más IVA, 2.000 Córdoba de combustible, 1.000 por viáticos, 3.000 gastos por legalización policial para adquirir la circulación, 1.410 más IVA, pago de seguro por daños a terceros, 200 por rodamiento y las retenciones en la fuente por la compra del camión y el pago del seguro. Con este número 7 también estamos viendo lo que significa la investigación de los activos fijos. En cuanto a que dice también, ¿verdad?, que si es un activo o es un gasto. Y que cuánto es lo que realmente debe de ir a un activo y cuánto debe de ir al gasto. Entonces aquí en este también se logra ver que hay realmente una presentación de que realmente aquí es un gasto o es un activo. Entonces aquí dice que el equipo cuesta 200.000, entonces están 200.000. ¿Qué compramos? Un camión. Aquí está en el parcial un camión. IVA pagado por anticipado, que ya hice la explicación. Entonces 30.000, ¿verdad? Por el 200.000 por el IVA, por el 15% nos da 30.000. Luego tenemos gastos. ¿Por qué son gastos? Porque el combustible, los viáticos, la legalización de la policía y los seguros por daños a terceros y el rodamiento son gastos. No pueden ir estos sumados al equipo de reparto, porque todo esto no tiene que ver nada con que le dé mayor valor al equipo. Entonces sumamos todos los gastos y estos gastos van a dar 7.000, ¿verdad? 610 Córdoba. Pero los seguros también tienen IVA. Entonces también el IVA pagado por anticipado, que sería, ¿verdad?, un IVA debitado y sería el 15% de los 1.410. Y ahora dice IR por pagar, son GRACOS. ¿Qué significa GRACOS? Son los grandes contribuyentes que determina la ley 822. Significa que ellos ya tienen a los grandes contribuyentes, no se les hace retención. Y desde luego este vende vehículos quiere decir que es un gran contribuyente. Y el IR por pagar del seguro, porque si tiene IVA el seguro, también tiene que hacerse el IR por pagar y sería 2820. Entonces tenemos la sumatoria de todo y nos da 237.821.50. Entonces, ¿cuánto es lo que la persona va a, el que le dimos el cheque, está rindiendo cuenta por 237.000 más el IR por pagar? Entonces le está rindiendo cuenta, ¿verdad?, por 237.821.50. Y recuerden, ¿verdad?, que a él le dimos 250.000, quiere decir, ¿verdad?, cuando se lo dimos, el anticipo a justificar estaba en el debe. Ahorita que él está justificando, está en el haber. Significa, ¿verdad?, que él todavía le ha quedado un dinero. Luego, ¿verdad?, sigue la operación 8. Dice, el cliente que nos quedó debiendo al 31 de diciembre de 2020, o sea, en el estado financiero que iniciamos, nos cancela, dice, el total de la cuenta. A esta cuenta se le realiza la retención que no efectuó por venderse al crédito. Para eso hay que calcular el neto de ese valor para determinar el IVA y el monto para calcular el IR. Entonces, el cliente nos debía 136.250. Lo teníamos en el debe inicialmente cuando estaba en el inicio del estado financiero. Entonces, esos 136.250 hay que dividirlo entre 1.15 para saber cuánto es, ¿verdad? Discúlpenme, ¿cuánto es el IR? ¿Verdad? Que no le cobra. ¿Cuánto es? Entre 1.15 para saber cuánto es para poder calcular el IR, ¿verdad? Repito,
Esta cuenta por cobrar es lo que nos debían, pero nosotros le tenemos que quitar el IR. El IR tiene que ir sobre el valor, pero menos el 15%. Entonces ese valor es el que le calculamos el IR. Por lo tanto, a la caja van a entrar 133.880.43. Suma y suma igual, ¿verdad? El 9. El 9 dice, el salario de los vendedores fue de un empleado 12.250 y otro por 18.550. Elaboré la planilla realizando todo lo pertinente, dice, a las leyes laborales y preséntela por separado. Elabore un resumen para eso, ¿verdad? Y registre las operaciones. Esto se cancela con cheque. Entonces, para ello tenemos una planilla, ¿verdad? Entonces, en esta planilla tenemos los salarios, el INS laboral, que es el 0.07%, el IR que se hace a través de una tabla, ¿verdad? Que aquí la tenemos. Ustedes eso de la tabla ya he visto que sí, lo han podido desarrollar y aquí está, ¿verdad? Cómo es que se saca el IR, ¿verdad? Con este salario, aquí está la tabla y eso pues yo miré que sí, pues pueden calcular bien. De luego tenemos total deducción, ¿verdad? Que va a ser el INS laboral más el IR. El neto a pagar, que va a ser el salario menos las retenciones. Y luego tenemos los gastos acumulados por pagar, que son el INS patronal, que en este caso es el 21.5%, vamos a verificar. Dice que el 21.5% cuando son menos de 50 trabajadores y el 22.5% cuando son más de 50 trabajadores, ¿verdad? Aquí tengo yo la tablita también, que ustedes esto, ¿verdad? Lo tienen que mantener para efectos de realizar el cálculo de las planillas. Luego tenemos el aporte al INATEC, que sigue siendo el 2% sobre el total del salario. Y luego se calculan vacaciones, aguinaldo e indemnización, todos por la misma cantidad, porque todos se dividen entre dos el salario y se hacen los tres respectivos cálculos. Luego sumamos el total acumulado por pagar y luego tenemos todos los gastos totales. ¿Cuáles son los gastos totales? Los gastos totales van a ser el salario más el total, ¿verdad?, de los gastos acumulados por pagar, porque el resto son deducciones. Por lo tanto, ¿verdad? Aquí tenemos el segundo salario, pues que es igual, y luego sumamos, ¿verdad?, todo, y esto es lo que nosotros llevamos a la cuenta, ¿verdad?, que nosotros tenemos aquí para hacer el comprobante de diario. Entonces tenemos los gastos de venta, ¿verdad?, los salarios, el INS patronal, el INATEC, las vacaciones, el aguinaldo, indemnización. Todo esto son gastos de venta. Luego tenemos las retenciones por pagar. ¿Qué son las retenciones por pagar? El INS laboral, el IR en la fuente y aquí tenemos un total de las retenciones. Luego tenemos gastos acumulados por pagar, que es lo que no hemos pagado y sería el INS patronal, el INATEC, las vacaciones, el aguinaldo, la indemnización. Y eso suma 14.938 córdobas. Por consiguiente, aquí tenemos todo lo que es el gasto y a ese gasto le restamos, ¿verdad?, todo lo que es lo que quedamos por deber y en el banco deberíamos de desembolsar o erogar la cantidad de 26.818.15 córdobas. Luego llegamos a 110, que dice: el señor Jesús López entrega a la cajera el saldo de su anticipo a justificar mediante recibo de caja que le elaboran. Si ustedes se acuerdan, ¿verdad?, él tenía un valor de 250.000 y él, ¿verdad?, entregó cuentas por 237.821.50. Por lo tanto, él va a integrar a caja la diferencia, ¿verdad? Favor revisar todos esos cálculos, ¿verdad?, para ver si están bien calculados.
Luego llegamos a la 111 que dice, el 25 de enero se realizó inventario de la papelería y útiles de oficina que estaba en bodega, encontrando una existencia de 1000. Durante el proceso de investigación se determinó que el 60% del utilizado fue para el área de venta y el 40% del área de administración. Entonces, en el estado financiero, al inicio de la operación, había en papelería y útiles de oficina 3000 córdobas. Y como en el ejercicio dice que hay en existencia 1000, entonces quiere decir que nosotros se utilizaron 2000 córdobas. Y como dice que el 60% es a gastos de venta y el 40% a gastos de administración, hacemos la respectiva, ¿verdad? Donde nosotros vamos a llevar el respectivo valor a cada uno de los gastos correspondientes. Gastos de venta 1200 por papelería, gastos de administración 800 por papelería, y como es usted una cuenta de activo diferido o pagado por anticipado, y se va al haber los 2000 córdobas, porque en los estados financieros, con los saldos iniciales, la papelería de la oficina estaba en el debe. Ahorita lo llevamos al haber y se convierten en gastos. Y aquí volvemos a ver la misma historia de los ejercicios anteriores para ver la clase de las investigaciones, donde dice de que esto no es un desembolso ni una erogación, pero se convierte en gasto. ¿Por qué? Porque anteriormente ya habíamos erogado esta cantidad, pero no la habíamos determinado ni como gasto, sino como un activo. Pero este activo se convierte posteriormente en un gasto porque es un activo diferido. Buenas tardes.